noches, soy Luis Novarecio, estos Animales 2020. Mucha información que vamos a tener. Ya está sentado con nosotros Luis Tonelli, gracias Luis. Carlos Camburián. Estaremos hablando con el gobernador de Jujuy, Morales, gracias a la mesa. Exactamente a esta hora, sí, exactamente a esta hora de hace un año, el presidente Mauricio Macri invitaba a que nos fuéramos a dormir porque se cumplía el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Yo creo que fue mucho más. A esta altura uno se pregunta para qué están las primarias. No son abiertas, cada uno va a votar en el mismo partido que después vota en la elección propiamente dicha. No son obligatorias porque no pasa nada. No votó el 25% de la gente. No hubo sanciones para la gente. Son simultáneas, sí, pero no hay elección, que es lo que más importa, porque van los mismos. Los 11 candidatos que fueron no tenían internas para ser candidatos a presidente. Por lo cual, para mí, hace un año gobierna Alberto Fernández. Yo sé que esto va a generar discusiones, no porque desde aquel momento de agosto hasta octubre, disparatado proceso, gobernó Macri. Es verdad. Pero todos miramos a Alberto, que sacó 16 puntos, como el hombre que se iba a hacer cargo de diciembre de la presidencia. Y hoy, a un año de eso, yo me pregunto, ¿qué Alberto Fernández nos gobierna? ¿Cuál es el Alberto que hoy, 11 de agosto, está frente a la presidencia? El Alberto que nace en las primarias, conciliador, que busca consensos, que dice volvemos mejores, que no va a haber revancha. Yo me acuerdo que lo entrevistamos y dijo, no existe el Ministerio de la Venganza. ¿Te acordás? Que se decía, ahora vienen a vengarse. ¿Cuál es el Alberto que gobierna hoy? ¿Ese Alberto o el Alberto de otros gestos de hoy ya en el poder? Pongo tres. Uno muy presente, que es la pandemia, que dejo para el final. Que dejo la declaración de hoy para el final. Ojo que tengo el botón rojo para apretar si esto se agrava en alusión de cerrar todo. Pero pongo, por ejemplo, el tema de la reforma judicial. ¿Cuál es el Alberto? ¿Es aquel conciliador de hace un año? ¿O es el que solo, de atropellada, sin consultar ni abogados, colegios de abogados, universidades, especialistas, a la oposición, a los gobernadores? El gobernador Uñac de San Juan dijo, a mí nadie me consultó por la reforma judicial. Es el Alberto que va solo con un proyecto para modificar la justicia, para poner 23 jueces, 900 funcionarios en todo el país, solo, que se parece mucho a la reforma judicial de un fantasma que sobrevuela en la gestión Alberto, que es Cristina Fernández de Kirchner o el kirchnerismo duro. ¿Cuál es el Alberto? ¿Este Alberto o aquel de agosto? Después vinieron otros casos, Vicentín, el atropellado, es esto o nada, haciéndole pasar un papelón fenomenal al presidente. Y ahí sí estaba la mano del kirchnerismo, que le hicieron pasar un papelón fenomenal al presidente. ¿O es el Alberto de la conciliación el que vamos a escuchar a los otros, el que propone a Ricardo Alfonsín, veamos en cambiemos a otras vertientes? Y ahora con la pandemia, o mejor dicho, con la cuarentena. Yo creo que, y está acá Carlos Camburián, probablemente uno de los médicos más duros a la hora de lo que nosotros tenemos que hacer en materia de cuarentena. Yo no sé de medicina. Y me voy a atener a lo que dicen los infectólogos, lo que dice Camburián, lo que dicen los que saben. Y los que saben dicen que no hay otra vacuna más que cuidarnos. Esto es, 2 metros de distancia, el tapabocas, la higiene. Y que la cuarentena era necesaria, como en el medioevo. La cuarentena es medieval. Son 7 siglos, 8 siglos que se usa la cuarentena. No puede sostenerse por 5 meses. Y decir esto, para el Alberto que habla del botón rojo, es prácticamente ser destituyente. No se parece en nada al Alberto que aquel agosto llegaba, para mí, a la prepresidencia, a la cuasi-presidencia, no sé cómo llamarlo. Evidentemente, y yo lo digo con el mayor de los respetos, la cuarentena no existe más, se terminó. Es una fantasía semántica del presidente de la Nación que emite decretos amenazando con poner preso al que reciba en su casa amigos. Tan es así porque no existe, porque hoy se da un contrasentido. En la ciudad de Buenos Aires salió en el boletín que los actores se pueden reunir en los teatros para ensayar funciones por streaming. Es insólito y está bien porque los actores necesitan laburar, pero los actores se pueden reunir en el teatro y vos no te puedes reunir con tus hijos. Entonces, digamos, ¿por qué no sincerar y buscar aquel Alberto de la conciliación y apelar a algo que es la responsabilidad personal? La enorme mayoría está dispuesta
a respetar los 2 metros, el barbijo, el alcohol, con la posibilidad de volver a trabajar, volver a tener una vida algo parecida a la socialización con las restricciones del coronavirus y que no nos corran ni con un decreto ni con el botón rojo. Yo hoy me sorprendí, hizo declaraciones en Futuro Rock, Alberto, y dijo, ojo que tenemos el botón, ojo que la ciudad tiene más... Otra vez, esta cosa de encontrar un enemigo tan parecido a este fantasma que sobrevuela. Yo lo siento mucho, pero hay un fantasma que sobrevuela. Y no es el de Marx en la época que publicaba El Capital. Es el fantasma de la no tolerancia al disenso. A un año, en lo personal no tengo claro cuál es el Alberto Fernández que gobierna. Si es aquel Alberto de la conciliación, de la necesidad de un presidente de transición que nos sacara de la decadencia a la que nos había llevado 4 años del gobierno de Mauricio Macri, que hace un año era presidente. Nos mandó a dormir, luego nos dijo que no entendíamos, no sabíamos votar, dejó que el dólar se fuera y hoy por Zoom en la costa azul francesa nos explica qué es lo que hay que hacer. Yo ya sé que eso pasó. Ahora, Angela Merkel, alguien que tiene algún éxito en la gestión pública, cuando renunció a la posibilidad de ser reelecta, dijo, son pobres los funcionarios que le echan la culpa de su gestión a lo que pasó, porque para eso fueron elegidos. Y si están ahí es, primero, porque la gestión anterior fue mala, y segundo, porque ellos creen saber cómo solucionarla. Ojalá pudiéramos saber cuál es el Alberto que gestiona, y ojalá sea el del consenso, no el del botón rojo, no el de pasarle la cantidad de internados a la ciudad, a la provincia, como si fuera una moneda política. Hace un año, Javi, que estamos con las elecciones primarias concretadas con muchísimos efectos, ¿verdad? Correcto, Luis. Ahí armamos un cuadro sobre el presente y el futuro, especulamos un poco sobre el futuro electoral de los principales protagonistas de las PASO de hace un año. Como vos comentabas recién respecto a Alberto Fernández, bueno, le toca gobernar, bailar con la más difícil. Para eso quiso ser presidente también, ¿no? ¿Me dejás antes que repasemos? Porque sí. No quiero condicionarlo más, si es que se puede, a Luis Tonelli, pero bueno, un placer verte por primera vez desde que yo estoy aquí. ¿Qué Alberto nos gobierna? ¿El conciliador o el más parecido al fantasma que sobrevuela? El presidente que tenemos hoy es un hijo de la emergencia, nació como tal. El que teníamos antes era casi un jefe de gabinete, digamos que se comportaba como tal, y frente a el paralelogramo de poder al que estaba sujeto, llamó a una coincidencia nacional que era el consenso del 83. Cuando comienza la cuarentena, comienza de vuelta desde el oficialismo la cuestión de la grieta, ¿no es cierto? Claro. Los empresarios de allá son la muerte, nosotros somos la vida. Me parece, digamos, y esto es típico en la teoría, digamos, ¿no? Cuando hay una crisis, muchas veces el gobernante utiliza esa crisis para gobernar, ¿no es cierto? Claro. Para tomar poderes de emergencia, lo que se llama. Un célebre jurista, el jurista de Hitler, decía que soberano es el que dicta el estado de excepción. Acá soberano fue el que dictó la cuarentena, ¿no es cierto? Es un soberano, digamos, formal, porque está sujeto a un paralelogramo de poder. Y esto es lo que vemos, ¿no? Cuando el paralelogramo de poder se crea por un lado, es Cristina. Cuando se crea para el otro, son los sindicatos. Cuando se crea para allá, se llaman los empresarios. Es un poco entre Selig, digamos, y una bandeja de mercurio que se mueva según las circunstancias. Según las circunstancias. Ahora sí te dejo, porque me parece que es muy demostrativo para también ampliar lo que decía Luis, ver a dónde están los 6 candidatos. Pues digo, acordémonos que el 11 de agosto teníamos 10, no 11 como yo maldije. Faltaban el partido vecinal, algún otro. Quedaron 6 que van a ir a competir a octubre, ¿no es cierto? Exactamente. El presente de Alberto Fernández, no quiero abundar porque ya sabemos cómo es el presente, las complicaciones, pero sí plantear hacia adelante, desde el punto de vista electoral, insisto, porque acá estamos hablando de las PASO, cómo está pensando ya, de alguna manera, alguna gente del gobierno, el rearmado del 2021, en nombre de que es una coalición peronista. Por primera vez no es el típico partido justicialista o el Frente para la Victoria de Kirchner y de Cristina, sino acá es una coalición más heterogénea, más tirante, más tensa, que también explica mucho de las características del gobierno de Alberto Fernández y de cómo se loteó el gabinete y la administración nacional. Desde ese punto de vista hay que ver cómo se rearma este equilibrio de poder hacia las elecciones de medio término claves del 2021 y planteo entre signos de pregunta 2023. ¿Hay reelección para Alberto Fernández 2023?
Parece ciencia ¿Se ficción. trabaja, Rosario, en la posibilidad de el albertismo? Si es que hay, ya te lo dije 30 veces, hay albertismo. Primero hay que ver la lista de 2021. Clave. Veamos cómo se arman las listas del 2021, que es clave en la provincia de Buenos Aires y que siempre es clave lo que se define en el kirchnerismo. Las define Cristina Kirchner y los dirigentes de la Cámpora junto a los intendentes que fueron aliados de Cristina desde 2015 y no Alberto Fernández. Primero avancemos en lo que va a pasar en 2019 y después queda para 2023. Ro, ¿cómo se armaron las listas de legisladores, particularmente en la provincia de Buenos Aires, en la elección del año pasado, en la de 2019? Con Cristina y Máximo. O sea, con Virome Cristina viendo y quién Máximo estaba. arman las listas en la provincia de Buenos Aires, los diputados nacionales. Ese es Alberto. El otro que participó y que, bueno, tiene aquella noche fatal, en una noche hace exactamente un año, es Mauricio Macri. Exactamente. El presente de Macri está entre sus vacaciones, bajo perfil, coquetea con seguir participando desde la Costa Azul, como vos mencionabas, participa en algunos Zooms de Juntos por el Cambio, el famoso viaje a Paraguay, se trata de mostrar, entrevistas, no se va. No se va. No se va. Es decir, se va físicamente, pero este planteo que vos hacías, ¿renunció como líder de la oposición? No. No. ¿Por qué no? Y ahí vamos al futuro. Porque tiene problemas judiciales. Claro. Tiene problemas judiciales. Mauricio Macri, como decíamos en el 2017 de Cristina Fernández de Kirchner, necesita fueros parlamentarios. Es cierto, no es lo mismo el fuero de un senador que el fuero de un diputado, sino que lo diga debido, que le volaron los fueros y fue preso. Pero necesita algún tipo de fuero porque sospecha que vienen problemas judiciales, sobre todo en Comodoro Pi y en algunos otros juzgados federales, con causas del macrismo. En esto son dos gotas de agua con Cristina. Digamos, coincidís que Macri, yo no sé si tiene vocación de volver a ser presidente, desconozco, pero que está en una situación análoga de que necesita fueros porque sabe que se viene complicado. Sí, calculo que el viaje también tiene que ver con eso, ¿no? Porque Nicky Caputo también viajó a los pocos días, ¿no?, de la denuncia que hubo en la Comisión de Inteligencia, ¿no es cierto? Ahí me parece que hay toda una movida que tiene que ver con la judicialización de la política y también con que la justicia es tan autónoma que juega siempre para el gobierno de turno. Claro, es una autonomía fenomenal. Es fantástico. Claro, No claro. tiene que cambiar ningún juez. Lo mismo, es un club que siempre juega para el gobierno de turno. Sí. Sí, el gran desafío de Larreta es jubilarlo a Macri, ¿no? Que hoy vamos a ver, porque digo, yo creo que hoy, y era muy extenso en el comentario que hacía al comienzo, a mí me parece que hoy, hace 365 días, nacía Larreta como jefe de la oposición. Creo que no lo vimos en aquel momento porque no nos imaginábamos la debacle que iba a ser para María Eugenia y para... Recuerden que María Eugenia le va peor en la elección que en diferencia de votos que al propio Mauricio Macri. Pero digo, se bautiza como jefe de la oposición hace un año y hoy en la gestión aparece como líder de la oposición. Aparece un político que es siempre medio enigmático saber a dónde está, que es Roberto Labaña, ¿no? Sí, tercer personaje de las PASO de hace exactamente un año, justo hoy reapareció. Comentábamos con Maxi antes de salir al aire, un documento que emitió hace exactamente un año, se presentaba como la tercera opción, la tercera vía. Nada. 8%. Cero. 8% de los Cero. votos, sí. Nada. Es un aliado táctico del gobierno y desde ese lugar un poco participa. Su hijo es el director del INDEC, del gobierno de Alberto Fernández. Siempre su nombre de manera fantasmal aparece vinculado al famoso Consejo Económico y Social que... Nunca aparece. Mucho ruido y pocas Bueno, nueces. ahí está. Es el Alberto que convoca al Consejo Económico. Vamos a tener un gran consejo con Labaña. Nunca pintó. Nunca pintó. Nunca pintó. Va y viene con apoyos, a veces lo apoya Guzmán, otras veces no lo apoya. Hoy lanzó un documento en donde de alguna manera promueve una suerte de reforma laboral en algunos sectores de la economía argentina, pero está aislado. El futuro es el aislamiento. Claro. Es decir, incluso en el documento de hoy, que usa el sello de consenso federal, la fuerza con la que participó en las PASO, y lo termina firmando Roberto Labaña. Pregunté a alguno de los miembros que quedan de Consenso Federal si sabían de este documento, me dijeron... No, nada. es Labaña puro. Es Labaña puro. Y te quedan tres candidatos que también tuvieron su particularidad, porque digo, la gran superestrella parecía Esper, que le gana a Gómez Centurión. Correcto. Y le gana a Nicolás del Caño. Correcto. Con una izquierda dividida. Y ahí los tenés a Del Caño con propiamente el Congreso. Sí, lo típico del Partido Trabajador, del PTS, del trotskismo.
el Congreso, el trabajo de base, el armado 2021 de las alianzas de la ultraizquierda, más o menos siempre lo mismo. Y la sorpresa un poco, o no tanto, es que tanto Gómez Centurión como Espert empiezan a trabajar pensando en unas legislativas juntos. ¿Sumando a quién? A López Murphy. Ayer Espert lo admitió acá, dijo que no había trabajado con Centurión o que no había hablado con Centurión, pero tienen que sortear un tema complicado. Gómez Centurión hizo toda su campaña basado en el voto celeste, contra el aborto. Sí. Espert es pro aborto. Y según admitió hoy el presidente, el tema del aborto va a quedar para 2021. Lo tenemos a Eduardo Amadeo, dirigente obviamente del PRO, de Cambiemos. Eduardo, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias Luis, buenas noches. Estamos haciendo un poco un análisis de esencialmente Alberto y de Mauricio. Empiezo por el primero. ¿Qué Alberto es el que hoy, 11 de agosto, está gobernando después de un año de las primarias? ¿El conciliador, el que buscaba consensos o el más reactivo a este tipo de cuestiones? No lo sabemos, porque Alberto va de un lado al otro. Todo el tiempo tenemos la impresión de que en realidad Alberto hace lo que Cristina quiere o dice, lo cual dificulta mucho el diálogo que nosotros creemos necesario tener, ¿no? O sea, la Argentina está pasando, y va a seguir pasando, uno de los peores momentos de su historia, sin ninguna duda. A todo lo que vemos en términos económicos es recién el inicio, Luis. Viene una pandemia social espantosa en términos de desempleo y pobreza, de la cual solo se sale dando horizonte, dando confianza, logrando que la gente se anime a invertir, que las empresas no se vayan, que el crédito vuelva, que la economía se ordene. Pero ese Alberto no consigue romper su dependencia con Cristina y permite que cosas como esta increíble reforma de la justicia o en su momento Vicentín den las señales contradictorias. Yo veía estos días estas propuestas que están haciendo los movimientos sociales, que yo califico francamente de delirantes, y yo me decía, ¿cuál es la mejor política social de la Argentina de hoy? Sí. Salvar cada puesto de trabajo, evitar que despidan a cada persona, lograr que se tome gente. Y eso requiere diálogo, horizonte, futuro. Y Alberto no lo está logrando. Lo cual es una pena para todos los argentinos, porque nosotros, desde la oposición, estaríamos preparados para ese diálogo. Luis, ahora, Luis, sí, un segundo, Eduardo, un segundo. Ahí vuelvo enseguida con usted. Pero digo, le quería preguntar a Tonelli, digo, acá vuelve a sobrevolar el fantasma de Cristina. Desde un dirigente como Eduardo Amadeo hasta Juana Viale, que lo plantea. Incluso me sorprende enormemente, ¿no? Plantea lo que planteamos todos, pero si lo plantea Juana Viale, que es una mujer inteligente y demás, es denostada como tal. ¿Tiene sentido traer el fantasma de Cristina o crees que es demasiado? No es un fantasma. Me parece que ya la fórmula era un caballo de Troya transparente, digamos, que fue opaco para mucha gente, ¿no? Digamos, hay muchísimos intelectuales. Bueno, Beatriz Sarlo se sorprendió de que Alberto finalmente no fue el que ella pensaba, que era un Alberto más autónomo y con más poder, ¿no es cierto? Entonces, no es de sorprenderse, por lo menos a mí no me sorprende nada. Una dirigente, ¿no? Con el talante y el talento político y la experiencia de Cristina Fernández, ¿cómo no iba a gravitar? ¿No es cierto? Aparte, ella es la que elige a Alberto como candidato en una maniobra, digamos, que es para los libros de las maniobras políticas más efectivas de la historia, ¿no? Ahora, Luis, elige, sí, te digo, elige al presidente y elige al gobernador del distrito que tiene el 40% de los votos, también a dedo. Totalmente. Sí, aparte como, digamos, su hijo directo, vamos a decirlo. Con éxito, quiero decir. Las dos elecciones fueron buenas, ¿no? Pero ahora, Luis, ¿vos no creés que esa formulación que hizo Cristina, ese pase que hizo de magia política, le resultó muy bien para ganar la elección, pero para gobernar es otro cantar? Mira, es otro cantar, pero esto está en movimiento, ¿no es cierto? Porque este es un gobierno, decíamos, de emergencia, pero en algunos aspectos tiene aspectos como revolucionarios. Ir en esta emergencia por una reforma de la justicia, que es necesaria, pero como se está planteando, tiene todo el tufillo de impunidad, ¿no es cierto? Estas movidas, digamos, que a veces uno dice de reforma de la Constitución. Estamos en una pandemia horrible, que el mundo no sabe qué hacer,
Digamos, dejémonos de estupideces. Claro. Y esas estupideces son importantísimas para el gobierno. Claro. Importantísimas. Son centrales. Es ¿Cierto? el proyecto. Son centrales. Es el proyecto. Bueno, entonces digo, a la prueba me remito. Ahora, Sí. visto ese caballo de Troya de cristal, como decís, Luis, hoy, a un año, ¿crees que el resultado de unos eventuales pasos, si fueran en una semana, sería igual que hace un año atrás o no? Mira, las PASO fueron muy exitosas para el gobierno, porque en realidad lo que se logró fue el panperonismo juntarse, Claro. ¿no es cierto? Claro. Y todos esos candidatos, inclusive Labaña, dividió el voto que había sido el voto de Cambiemos. Macri. Sí, de Macri, ¿cierto? claro. Entonces, acá hay dos polos. Cuando uno va junto, ¿no? Y el otro se separa, gana el que va junto. La marchita no es todos unidos triunfaremos, es todos unidos cuando vamos a triunfar. Lo que pasa es que por razones de métrica pusieron todos unidos triunfaremos, ¿no es cierto? O sea, cuando está la expectativa de triunfar, Pero vamos esa todos, metamorfosis ¿cierto? de Alberto Fernández no impactaría en un resultado distinto, Mirá, ¿crees vos? Ahí el punto es que van a ser los moderados, digamos, que estaban en el Frente Renovador, que estaban con Massa, ¿no? Que algunos digamos, estaban con Labaña y que votaron al frente. Me parece que ahí está la clave de la elección que viene. Porque si eso se separa, como en el 2009, con Alica Alicate, ¿no es cierto? Con Claro. Narváez, ahí sí el frente como tal electoralmente pierde poder. Lo ¿No es quiero cierto? Que es la sumar provincia de Buenos Aires. Lo quiero sumar para hablar, obviamente, de la cuestión sanitaria, pero también de la cuestión política a Gerardo Morales, que es el gobernador de Jujuy, que está en una situación muy compleja, precisamente como otras zonas endémicas. Gobernador Morales, soy Luis Novarecio. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Buenas noches. Enseguida me meto con la cuestión sanitaria que me interesa mucho saber, pero estamos debatiendo a un año de la elección, bueno, un poco me autoplagio de lo que hablábamos esta mañana en la radio. ¿Cuál es el Alberto que está gobernando hoy? ¿El del consenso o el más parecido a la Cristina intransigente? Mire, a ver, yo tengo una experiencia como gobernador que tiene que ver con cuestiones de gestión. Y hasta acá en el marco de la pandemia, que casi inició con la gestión de Alberto y con mi segunda gestión en la provincia de Jujuy, tenemos una excelente relación. Sí, se ve que hay una fuerte presión del sector más duro del kirchnerismo, que creo que encabeza la vicepresidenta, que bueno, ¿no? Genera ruidos en la gestión y que creo que es uno de los temas que seguramente como gobierno deberán resolver en algunas materias o en algunos temas. Esto es lo que se ve ahora desde el punto de vista de la relación del presidente con nosotros, con los gobernadores, con nosotros en particular, es excelente. Bueno, estamos, como usted dijo recién, atravesando una situación bastante compleja en Jujuy y bueno, cada 2 días recibo la llamada del presidente que con honestidad se preocupa por la situación que tenemos y bueno, justamente hoy Ginés, el ministro de Salud, me acaba de confirmar que esta mañana hablábamos con usted por radio, me acaba de confirmar que va a mandar 24 profesionales, Claro. terapistas, fisioterapistas, enfermeros, terapistas, que es un poco la necesidad de recursos De este humanos momento. que tenemos acá en la provincia. Ahora, me Así tomo que de algo que está diciendo... ese es el Alberto Sí. que uno recibe, ¿no? Me tomo un poco de lo que está diciendo el gobernador Morales para decir, para los que están gestionando, el vínculo es distinto. ¿Hay una especie de tregua entre la nación, entre Alberto y Horacio Rodríguez Larreta, Rosario? Sí, hay una tregua. ¿Qué pasó en la reunión que mantuvieron Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta? Antes de sentarse a hablar, Horacio Rodríguez Larreta le dijo, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Por qué? Porque Alberto Fernández, recordemos que viene de decir públicamente, criticar públicamente a la ciudad por los pacientes mayores que eran trasladados a la provincia de Buenos Aires. Bueno, se reunieron y Horacio Rodríguez Larreta inició la conversación de esta manera. ¿Qué cambió? Alberto Fernández, ¿qué le dijo? Que no cambió absolutamente nada, que lo descontextualizaron. Alberto Fernández suele culpar a los medios Claro, de como siempre, es un clásico. de sus declaraciones, que lo descontextualizaron, que no quiso criticar a la ciudad, le dijo que tenían que seguir trabajando juntos, que iban a seguir trabajando juntos post pandemia porque tienen otros proyectos en común y obviamente son aliados, son conocidos y en esta reunión se formalizó esta tregua después de que fue Horacio Rodríguez Larreta el que quiso ver qué estaba pasando, no solamente con Alberto Fernández, sino por Cristina Kirchner, Daniel Guado Goyán, de Pedro. o sea, hay varios que están... Exactamente, Claro. se habló de esto y Alberto Fernández le prometió que por ahora
hay tregua. Bien, y esto también preanuncia lo que va a ser la reunión de mañana entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, siempre mirando el tema de la pandemia, Nacho. Exactamente. Esta vez le toca ir a Axel Kicillof a la sede del gobierno porteño en Uspallata. Va justamente llegar con el jefe de gabinete Carlos Bianco, probablemente con alguien del equipo de salud. Hacen reuniones amplias entre ambos mandatorios justamente para evaluar números, y ahí Larreta le va a informar lo que va a hacer el día lunes, la intención que tiene de abrir. Algo le adelantó al presidente en la reunión de ayer, el tema de los negocios en 11, en Constitución, en Retiro. Fue un tema que ya lo tiene claro Alberto Fernández, que Larreta quiere abrir justamente porque ya está sucediendo, Luis. En la práctica ocurre, bueno, hay que dotarlo de un margen de legitimidad. Tema golf, tema tenis, también va a estar sobre la mesa. Lógicamente los números preocupan y mucho. Axel Kicillof va a llegar con una postura mucho más cauta. Bien. Bueno, enseguida te vamos a contar qué va a pasar el viernes, que finalmente se va a hacer el anuncio, en un marco en donde el presidente también tiene otro frente no menor, después de un gran desahogo que fue el acuerdo con los acreedores externos, que ahora es el fondo, y aparece el mentor de Martín Guzmán, Maxi, que es Joseph Stiglitz, que sale, digamos, como preanunciar un poco lo que va a suceder a partir de esta negociación, ¿no es cierto? Sí, el gobierno tiene pensado, lo ha dicho el propio Guzmán, una negociación de 4 o 5 meses para cerrar un acuerdo con el fondo en los primeros meses del 2021. Es una negociación ardua, compleja, y el propio Stiglitz, que es, como vos dijiste, el mentor de Martín Guzmán desde el punto de vista académico, premio Nobel de Economía, uno de los más reconocidos, ha dicho: Guzmán aún tiene un problema grande con el FMI, las reformas y las consecuencias de la pandemia. El FMI, yo te contaba, la idea es ir a un acuerdo largo de 6 o 10 años para postergar fundamentalmente vencimientos por 44.000 millones de dólares que si no caerían en los 2 últimos años del gobierno de Alberto Fernández, imposibles de afrontar, con lo cual Guzmán viene con la misma lógica que hizo la renegociación con los acreedores privados, patear hacia adelante los vencimientos de deuda que hay con el fondo. Y el fondo lo va a aceptar y seguramente no va a estar demasiado duro con las metas fiscales que plantee el gobierno en el presupuesto de 2021, sobre todo si el gobierno no le pide plata. El gobierno no le va a pedir plata al fondo, no le va a pedir nuevos préstamos, pero el fondo va a querer en ese tipo de acuerdos que se llaman acuerdos de facilidades extendidas, reformas estructurales, y va a insistir con una reforma previsional, una reforma impositiva, una reforma laboral. Ahí tengo un punto ahí. ¿Reforma previsional es aumentar la edad jubilatoria? Digamos, reforma inevitablemente. Previsional incluye varias aristas. El gobierno tiene abierto ahí un frente, ha tenido una medida muy antipática, pero económicamente para el FMI y para la negociación con los acreedores necesaria desde el punto de vista de la consistencia fiscal, que ha sido suspender la movilidad previsional y dar aumentos por decreto. Eso es una medida que le ha originado al gobierno un costo político grande y que le va a seguir originando porque está suspendida hasta fin de año, tiene 2 aumentos previstos, uno en septiembre y otro en diciembre, pero en ese marco el gobierno lo que quiere es, bueno, encontrar una nueva fórmula de movilidad previsional por consenso, y ahí se puede incluir una reforma previsional que puede incluir todo. Edad jubilatoria. Puede incluir todo, más allá de lo que digan actualmente, porque obviamente tiene también una connotación política difícil, en especial para el peronismo, para cualquiera, pero en especial para el peronismo. Lo mismo la reforma laboral. Yo creo que la reforma impositiva va a ser una diagonal que le permita al gobierno avanzar con el tema previsional, y por ahí en algunos temas de reforma laboral, recordemos que el gobierno tiene a los sindicatos como aliados, pero aliados difíciles en esa coalición de gobierno. Me parece que lo que hoy presentó Roberto Labaña, que sin duda es un aliado de Alberto Fernández, la semana que le pasada, permita, después de la deuda, volvieron a almorzar en la Quinta de Olivos. es el que permite hacerle la diagonal entre los empresarios y los sindicatos. Bueno, Labaña hoy presentó, no muy claro, porque es una hoja y media, una carilla y media del documento, la idea de una reforma laboral que respete los derechos adquiridos de 6 millones de trabajadores que están asalariados en blanco, pero que signifique más flexibilidad para otros 3, 4 millones de trabajadores que son cuentapropistas y demás. Me parece que es una agenda pesada políticamente para el gobierno. Guzmán va a tener que mostrar mucha muñeca política en la negociación, y el propio Alberto Fernández. Y después está la pandemia. Ahora, me quiero hacer un punto y seguido con algo, porque dijiste, ¿almorzó Labaña con Alberto Fernández? Había hablado durante la renegociación de la deuda y la semana pasada en la Quinta de Olivos, después de cerrar el acuerdo, Roberto Labaña
volvió a la Quinta de Olivos y almorzó con Alberto Fernández. Sin fotos. Nunca hay Sin foto. foto. Nunca hay foto. No hay foto. Nunca hay foto. Pero digo, ahí hay algo, como decías, es un Sí, aliado. es un aliado, pero que totalmente. nunca puede llegar a tener a Alberto Fernández. Incluso cuando se lo nombra por el Consejo Económico, Alberto Fernández quiere que dirija el Consejo Económico y Roberto Labaña es el que siempre dice que no. Déjame decir algo respecto a la pandemia y las consecuencias económicas de la pandemia, además de las consecuencias sanitarias cuando estamos en el medio de el pico de contagio, de fallecidos y demás. Es una situación delicadísima para la mayoría de los gobiernos del mundo. Salvo escasísimas excepciones, todos los gobiernos han quedado hackeados por las consecuencias económicas. El emblema de eso es Trump, que era un campeón, que la economía volaba hace 5 meses, 3% de desempleo, el menor nivel de desempleo en las últimas 5 décadas en Estados Unidos, iba derecho a la reelección. Y ahora no sabe cómo hacer para la elección del noviembre. Entonces, es muy complejo en la Argentina porque, por suerte, no tenemos elecciones este año. Por suerte, digo, porque esto permite que se hagan el cosas. trabajo conjunto con Gerardo Morales, con Rodríguez Larreta y con otros intendentes y gobernadores. Pero además está en discusión cómo van a salir parados los dirigentes políticos que están gobernando de una situación muy compleja en lo sanitario y en lo económico. Y eso todavía no está claro, está en plena que nos detuviéramos en lo económico discusión. para hablar un poco del empleo. Digo, ayer hablamos de algunos sectores que eran el agro, que eran la construcción. Hablemos un poco del empleo. Si querés acércate y charlamos sobre esto que es un panorama dificilísimo. Argentina, a diferencia de los otros países del mundo que los ha impactado la pandemia y ha generado un derrumbe del empleo en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Brasil, pasando por los países europeos, Argentina ya venía en una destrucción de empleo récord en el último año y medio, en la recesión que estalla en los 2 últimos años del gobierno de Macri. Fíjate la destrucción de puestos de trabajo que hubo entre marzo de 2018 y diciembre del 2019. Estos son los asalariados privados formales, en blanco, es decir, los mejores puestos de trabajo, relación de dependencia, privado y en blanco, formalizados. Se perdieron desde marzo de 2018 a diciembre de 2019, esto es lo que sepultó a Macri desde el punto de vista político, más de 300.000 puestos de trabajo asalariados privados formales. Fíjate lo que pasó en los 3 meses que tenemos registrado de pandemia y de cuarentena. Entre febrero de 2020 y mayo de este año, es el último dato oficial del sistema previsional argentino, se perdieron 224.000 empleos asalariados formales, con prohibición de despido, doble indemnización y todo lo que quiera. Esto está en el registro oficial, lo reconoce el propio Ministerio de Trabajo. ¿Qué significa esto? Veníamos en una catástrofe desde el punto de vista del empleo en los 2 últimos años, con una gran destrucción de puestos de trabajo, y sobre eso, en 3 meses, se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo. Claro, una catástrofe. Es decir, es una situación en la cual Argentina no solamente tiene por delante cómo salís del derrumbe de estos 3 meses o 4 meses, sino después cómo recuperás la trayectoria que venías con la recesión, es decir, cómo salís de esa recesión muy profunda en la que estabas metido. Lo que estamos tratando de hacer con Maxi es contarte lo económico. También está la cuestión política y por ende la cuestión sanitaria. Si podemos ver, Dire, me gustaría ver la placa con la que lamentablemente tenemos que abrir casi todos los días y mostrar lo que está pasando en materia sanitaria, porque hoy se produce un día dificilísimo en materia de fallecidos y un día dificilísimo en materia de infectados que llegamos a ver y que nos hace preguntarnos a dónde estamos. Fíjate, estamos hablando de 241 personas que han fallecido, 241 y 7.000 infectados. Carlos, ¿esto es algo previsible, algo que te alarma más de lo que venías alarmándote? No, es esperable. Y es esperable todavía que crezca. La carga de datos está bastante lenta también. El proceso de muestras en el Malbrán está bastante lento también. Y evidentemente ese número seguramente va a seguir creciendo en las próximas semanas. Tenemos un mes de agosto muy complicado. Tenemos, como vos decís, un aislamiento que ya no es aislamiento. Cuando la gente aprieta el botón verde, el botón rojo no funciona. No funciona. Y hoy me parece que eso no debiera suceder porque no va a ser efectivo, sino va a ser contraproducente. Yo creo que hoy hay que asumir que esto está pasando y hay que ir a hacer lo que se hizo con Jujuy. Eso es lo que hay que hacer. Pero minuto a minuto, porque esto ahora pasa minuto a minuto. Esos 241 no son caprichosos. Cuando vos decís hacer lo que hizo en Jujuy, ¿a qué te referís exactamente? Hay hoy hospitales, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que están en la misma situación que los hospitales de Jujuy. ¿Y esto es ampliar? Hoy hay que ir a rescatarlos. Esto es lo que pasó allí en su provincia, gobernador, ¿no? Tratar de ampliar la capacidad no solo física, sino personal
de personal sanitario que tiene que ir al lugar. Así es, bueno, nosotros hemos experimentado una situación bastante diferente a la del área metropolitana, a la de Córdoba, Chaco o Río Negro, que empezaron en marzo, abril, mayo, junio a crecer con la curva. Nosotros estuvimos más de 100 días sin casos y desde mediados de junio hasta fines de julio se dieron más de 3.000 casos. Es decir, tuvimos una explosión. Claro. Teníamos preparadas 300 camas, hoy tenemos 1.200 camas, tenemos 93% de ocupación las camas de terapia intensiva, porque instalamos 120 camas UTI con respirador, pero tenemos terapistas para 60 camas. Los 15 terapistas que yo tenía contratados de Córdoba se bajaron. Schiaretti me mandó 3 terapistas que estuvieron 15 días. Ahora este jueves me llegan 24 terapistas más, es decir, con eso voy a poder ampliar la capacidad de atención en camas críticas. Sí, Carlos. Muy compleja la situación. Le quiere decir algo el doctor Camburian, sí. Eso que está diciendo el gobernador es la clara definición de esta pandemia. Él hizo, o la provincia, hizo un esfuerzo enorme y aumentó su capacidad de manera enorme. También aumentó el número de contagios de manera enorme y lo quebró en un minuto. Esa es la definición de esta pandemia. O sea, pero intentá darnos la fórmula para los legos como nosotros, cómo es quebrar ese aumento de pacientes y al borde del colapso. Cuando vos tenés más personas que se internan que las personas que salen de esa cama, No no tenés alcanza. formas de resolverlo. Y cuando el vaso se llena y el agua sigue llenando, el vaso desborda cada vez más. Esto es, no es más que esto. O sea, fijemos lo que planteaba recién Jujuy, que de nada a 3.000 casos. Hoy tenemos en nuestro país 1.585 casos, de los cuales tenés a nivel nacional 58.2 de las camas de terapia intensiva ocupadas y el 68. De a poquito, todos los días es un 0,5 o un 1% que va aumentando, Carlos. Y sí, cuando vos tenés una terapia intensiva que está al 70, 75%, es una terapia intensiva que ya no puede recibir más pacientes. No pensemos que una terapia intensiva al 100%, digamos, que tiene que llegar al 100% para estar saturada, porque camas podemos poner en todos lados. Yo te puedo poner camas acá, 18. Pero si no tenés quien atiende esa cama, que es lo que le pasó al gobernador de Jujuy, vas a tener 240 fallecidos. Ahora, estoy pensando ojalá que no se cumpla, ¿no? Vos decías, los números hoy son 241 personas fallecidas. ¿Estos números vos te parecen que pueden ser sostenidos en los próximos 20 días de agosto? Me dicen pájaro de mal agüero, pero sí, van a ser sostenidos. Pero son 4.000, ayúdenme con la matemática, son 4.000 personas más. Si hay 200 por día, en 20 días más, son 2.000 en 10, 4.000 y pico. Lamentablemente estamos en una tasa de duplicación de fallecidos de 20, 22 días. Es decir, que si no se para esta dinámica que venimos teniendo, cada 20 días duplicás la cantidad de fallecidos, con lo cual a fines de agosto podés ir a un escenario... A llegar a 10.000 fallecidos en Argentina. Hay un número importante de fallecidos que todavía no están cargados en la estadística. ¿Hay de vuelta? Hay un número importante de fallecidos que todavía no están cargados en la estadística. Pero vos decís, ya tenemos 5.004 al día de hoy. A 4.000, si este ritmo sigue, ¿vamos a orillar los 10.000 fallecidos terminado este mes de agosto? Probablemente hay proyecciones, que son proyecciones solamente, que hablan de más también. De más. ¿Y cómo cortás esa racha horrible de fallecidos? Dotando las terapias intensivas de lo que necesita una terapia intensiva para atender a esa gente que está en una cama. Yo te contaba recién, yo tengo un amigo que está en este momento en un estado crítico. Yo no sé si va a pasar esta noche. ¿Cómo hizo gobernador Morales para poder conseguir esta ayuda de 24 terapistas, si la memoria no me falla, que está enviando la Nación? Bueno, la verdad que venimos hace bastante tiempo trabajando en ese tema. Ya es difícil conseguir terapistas en Córdoba, que tiene varias facultades de medicina. Hablé con Horacio Rodríguez Larreta, que me llama ayer, me dice, ¿qué te puedo ayudar? Digo, mirá, mandame terapistas si tenés, pero la ciudad de Buenos Aires tampoco dispone de terapistas, la provincia de Buenos Aires tampoco. Así que bueno, sé que Ginés ha hecho un gran esfuerzo. Tampoco es que vienen por mucho tiempo, se tienen que dar renovaciones. Estamos acudiendo a otras alternativas también, una que utilizó el Hospital Fernández, que son los cascos de ventilación no invasivos, que también son un estadio intermedio entre el tubo de oxígeno y el respirador, que también funcionan bastante bien. Podemos llegar a instalar 100 de esos equipos para convertir camas de media complejidad en alta complejidad. Es decir, el desafío está ahí, como dice
no sé si es doctor. El doctor Camburian, sí, el doctor Camburian, Carlos Camburian, sí, efectivamente. Sí, Nacho. El doctor, que me parece que es fortalecer el tema de la terapia intensiva, pero en un recurso que es finito y en un sistema que es finito. Nosotros de 300 camas llegamos a 1.200 camas. Claro. Y, a ver, avanzando, nosotros empezamos con 4 días, duplicábamos casos cada 4 días, después 6, después 10. Hoy estamos duplicando casos cada 15 días. Tenemos mejor ordenado el sistema porque en la explosión que tuvimos se nos contagió casi el 30% del personal de salud. Claro, y del personal de SANE, que es el que traslada. Recién hoy diría, estamos como ordenando, controlando la explosión en una situación que comparto es difícil y que es muy posible que se complique más. Sí, me imagino la dificultades que debe tener gobernador. Están a 300 casos de ser el tercer distrito con más casos. La verdad que me pongo en su lugar y realmente es muy entendible la situación que está pasando. Ahora, cuando usted ve su situación, la situación con Alberto Fernández, ¿qué le pasa cuando lee en las noticias que Mauricio Macri está en la Costa Azul jugando al bridge? Bueno, mire, yo soy amigo de Mauricio, le tengo mucho afecto, pero bueno, no me cae bien. Me ha llamado algunas veces, hace un par de meses que no me llama, que no tenemos contacto, y resulta que el presidente me llama día por medio, y preguntando siempre por la situación de Jujuy, de qué manera pueden ayudar. Y yo siempre les pido terapista, al que se cruza les pido terapista. Claro. Pero bueno, esto no quiero abrir juicios, pero la verdad que no me cae bien. Sí, Javier. Le quería preguntar al doctor Camburian. Carlos, olvídate que llevamos 5 meses, parecen 5 años de cuarentena dura en el AMBA. Olvídate. Olvídate que la primera medida fue el 20 de marzo sobre todo el país. Olvídate. Hoy, ante este panorama dantesco que tenemos en la ciudad, en el Gran Buenos Aires, en Jujuy, en Chaco, en tantos lugares del país, ¿qué carajo hacemos más que rezar? Rezar no es menor. Yo creo que hoy lo que hay que hacer es, lo venimos hablando con Luis acá hace mucho tiempo, es establecer una única coordinación. No se pueden tomar decisiones separadas. No se puede. Vos podés regionalizar decisiones, pero las decisiones tienen que salir de un solo comité de expertos, provincia y Ciudad de Buenos Aires. Armar un sistema de derivación de pacientes como corresponde, único y centralizado. Insisto con esto, si yo soy médico en un hospital de 40 kilómetros de este lugar, yo no sé a qué número llamar si tengo que derivar un paciente al sistema privado de salud. ¿Cómo no sabe a dónde tenés que llamar? No, hoy el sistema privado y el sistema público no trabajan en conjunto. Pero si Ginés González García dijo hace 5 meses que estaba todo coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, yo todavía no sé bien a qué número tengo que llamar si tengo que derivar un paciente. Y hay pacientes, por ejemplo, y lo tengo que decir porque sucede, de PAMI, en hospitales de la provincia de Buenos Aires, que están esperando una cama hace 3 o 4 días. Lo vi yo con mis ojos. No me lo cuenta nadie. Yo digo, pasaron 5 meses como para lograr una coordinación. Yo hoy escuché al viceministro de la provincia de Buenos Aires también decir que hay pacientes que circulan en ambulancia esperando una cama. No lo digo yo. Pero camas hay. O sea, de lo que estamos hablando es de una ausencia de coordinación. ¿Vos decís que camas no hay? Y hay un 50 y pico % de camas ocupadas en todo el país y sin embargo hay gente que todavía no consigue una cama. Ahora, digo, yo me sumo al planteo que te hace Javier respecto de qué hacer. Lo escuché a Manes, que es un médico y que sospecho que nadie dudará de lo que sabe. Dice, no se puede seguir sosteniendo encerrada a la gente. Hay un 60% de jóvenes con problemas de depresión. Hay una angustia total y no puede sembrar miedo. ¿Me contás, ante la pregunta de Javier, frente a ese otro escenario, que aparte del COVID hay enfermedades que no se tratan, angustias, padecimientos económicos? ¿Qué haces? Bueno, insisto, lo dije hace tiempo. Hoy hay que asumir los riesgos. Los riesgos son estos. Y hay que resolver los problemas territoriales. Hoy hay que mirar el finito de los problemas territoriales. Y viene la siguiente pandemia. Porque hoy el 90% de las cosas que se atienden en los hospitales y centros de salud son coronavirus. El resto está anulado. Viene después eso. Si hoy no hay un equipo que esté reformulando el sistema de salud para cuando termine esta pandemia, puede llegar a ser hasta peor de lo que sucede hoy. Preguntarle, Eduardo Amadeo, ¿cómo se para frente a este conflicto que aparece de
cuarentena como único modo de contención, pero a su vez angustia por el trabajo, por las no salidas y demás. ¿Cómo reacciona frente a esto, Eduardo? Coincido con el doctor, digo, hay que confiar en la responsabilidad de la gente. Es absolutamente inviable esta cuarentena cerrada y por lo tanto hay que asumir algunos riesgos porque los efectos son enormes, ¿no? Digo, la pérdida de futuro, la sensación de pérdida de futuro para la gente es apabullante, que tiene que ver no solamente con el miedo a la situación económica, como hablábamos recién, sino también lo que implica el encierro permanente. Entonces, esto parece, alguien me dirá, esto es una suerte de suicidio. No lo es. Tenemos que confiar en la responsabilidad de las personas poniendo límites en lo muy evidente, digamos. O sea, no puede haber reuniones de 100 personas, pero todas las demás actividades en las que se pueden hacer liberaciones paulatinas para que la gente pueda salir a la calle, buscar trabajo, encontrarse, etcétera, hay que asumirlo, porque el daño en ese sentido es muy duro y por lo tanto es necesario, creo yo, correr algunos riesgos para que la vida pueda retomarse paulatinamente. Yo tengo el déficit, digamos, el desvío de la economía. Claro. Tengo el desvío de la economía y cada cosita que se pueda hacer que le agregue un ingreso a alguien, que le permita a alguien salir de un camino seguro a la miseria, es una obligación social. O sea, todos tenemos amigos que están diciendo, ya se me acabó, ya me gasté los últimos pesos, no tengo con qué, y por lo tanto hay que abrir la cabeza, imaginar, jugar algún riesgo, pero tenemos que pensar en la pandemia social que se está generando por la falta de trabajo. Eduardo, perdón, pero se entiende que lo que vos decís de asumir riesgos, lo que dice el doctor Camburian de asumir riesgos, es la metáfora de decir pilas de muertos. Es la metáfora de decir pilas de muertos. 250 hoy, récord. Y lo que puede venir es peor. No es, bueno, va a venir el pico, ya está entre nosotros. Digo, ¿la sociedad argentina se banca como riesgo pilas de muertos? ¿La sociedad argentina se banca millones de desempleados? No hay una respuesta, no hay una respuesta. La respuesta es muy finita, es evitar las cosas más ridículamente, más absurdas en términos de reunión, etcétera, etcétera, pero también dar oportunidades. Los peluqueros, las personas de los comercios donde no hay tareas de proximidad, aquellas cosas que se pueden ir abriendo de a poco, hay que hacerlo, porque si no tenemos frente a esto una actitud intelectual. Juzgamos, pero no nos damos cuenta de lo que le está pasando a los que están del otro lado de la cámara, pensando que no llegan mañana a tener con qué comer. Eduardo, como siempre, un placer verlo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. De Amadeo, aquí en la capital me voy a ir a Moscú, porque está con nosotros George Filatov, que es integrante del Ministerio de Ciencias de Rusia. Hoy generó una enorme expectativa el anuncio de Vladimir Putin sobre una vacuna. George, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Para vos, buenos días, claro, serán 5 o 6 de la mañana. Han pasado 24 horas desde este anuncio que habrás visto tuvo repercusiones dispares. Primero la esperanza, la expectativa, y del lado de Occidente la crítica diciendo no está aprobado, no se conocen los protocolos. Contame qué se está diciendo frente a esto. Sí, bien, para nosotros es bastante obvio que el Occidente y los medios de Occidente van a criticar esta vacuna, porque hasta que en Rusia también hay algunas críticas y dudas y no hay total confianza en la población en torno de esta vacuna, porque fue elaborada muy rápido, durante 6 o 5 meses, y también todavía no han terminado todas las fases de experimentos con esta vacuna, porque la fase 3 empezará solo hoy día, y por eso todos tienen pequeñas preguntas si va a funcionar, si es correcto de registrar una vacuna antes de terminar todas las fases necesarias para la situación normal. Oficialmente, George, ¿cuántas personas fueron inoculadas? ¿Cuántas personas fueron vacunadas? Para preguntarnos
¿Qué valor estadístico tiene esto en cuanto a la experiencia científica? ¿Cuántas personas, se habló de hasta una hija de Vladimir Putin, no se identificó cuál, ¿cuántas personas hay vacunadas? Sí, bien, como nosotros sabemos, la fase segunda es normalmente cuando hay unos pequeños grupos de 15, 20 personas. Y como nosotros sabemos, era 3 o 4 grupos de estos pequeños grupos, entonces en total no más que 100 personas. Y la tercera fase, que empezará hoy, tiene que incluir grandes grupos de 1000 personas. Y por eso, con motivo de que todavía no eran pruebas grandes de esta vacuna, no hay algunas dudas sobre si esta vacuna puede causar algunas consecuencias malas para salud, para algún tipo de las personas con, no sé, algunos problemas de salud, con diabetes, por ejemplo. Por eso no sabemos exactamente sobre las consecuencias. Claro. Pero lo que nuestro gobierno anuncia, y no es solo nuestro gobierno, es Vladimir Putin que anunció, y Vladimir Putin trata de no hacer las cosas que son malas para su imagen, y por eso podemos pensar que por lo menos esta vacuna causa algún tipo de inmunidad. Está con nosotros aquí, George, un médico a quien quiero pedirle que me ayude para preguntar, pero una curiosidad personal, ¿te vacunarías? ¿Yo? Sí. Bien, normalmente sí, hay unas vacunas obligatorias en Rusia para la niñez, para ETRA, para todo esto. Sin la vacunación no es posible entrar en las escuelas rusas. Claro, obviamente. Ayúdame a entender, Carlos, qué significa esto que para nosotros, al menos para mí, que soy un ignorante, me genera mucha expectativa y te digo que es una de las pocas primeras buenas noticias que hay a nivel internacional. ¿Cuánto debo ilusionarme con esto? ¿Andarías en un auto que no probó su cinturón de seguridad a ver si traba o no traba? Y depende. Bueno, te digo que no. si no hay auto y si tengo que trasladarme... Yo no lo haría porque el riesgo de chocar y que me haga mal es alto. Y cuando uno hace este tipo de estudios, no solo para vacunas, sino para cualquier medicamento, debe cumplir con todas las fases. Explicado así es correcto. Yo creo que lo que está de más es un anuncio de está la vacuna para el coronavirus. Hoy eso no sucede. Hoy lo que hay es un estudio, un trabajo científico que le queda por completar una fase para probar la efectividad y la seguridad de la vacuna. Y a partir de ahí, sí, hacer la vacunación. George, ¿cuándo se estima... Ahí estás. ¿Cuándo se estima que puede llegar a estar disponible masivamente? ¿Se anunció esto en el gobierno de Putin? ¿Cuándo podría estar masivamente disponible la vacuna? Sí, bien, el anuncio fue lo que desde el octubre los médicos van a recibir esta vacunación gratis y de forma voluntaria. Por eso si cualquier persona no quisiera vacunar, puede no vacunar. Y también que desde el 1 de enero será la vacunación para toda la gente, también de forma gratis y también de forma voluntaria. Bien. George, gracias. Desde Buenos Aires te mandamos un gran saludo. Sí, gracias. Por favor, hasta luego. De verdad, o sea, vos decís, esto es un ensayo, no es un anuncio de que ya está la vacuna. ¿Es algo parecido al anuncio de Oxford o es distinto? Claro, es algo parecido. Lo que pasa que imagínate que hay países que ya se contactaron con Rusia para comprar la vacuna, ¿no? Sí, hoy escuché que un pedido de compra hasta 1.000 millones de dosis. Claro, una vacuna que no tiene todavía, o por lo menos en documentación. Cuando vos haces este tipo de trabajos científicos, los pares científicos tienen que leer de qué se trata el estudio. Eso no está, o por lo menos no está en la mesa. Entonces, tenés que demostrar la efectividad y la seguridad, y la ciencia tiene que validar eso para que vos puedas vacunar a tus hijos. O sea, seguimos con saber que por lo menos todo este 2020 vamos a convivir sin duda, fuertemente con el virus. Sin duda. Nosotros en el estudio que se está haciendo acá, a partir de octubre va a haber algunos resultados. A partir de eso, producción, distribución, vacunación. Yo estimo que no antes de marzo del próximo año. ¿Qué grado de posibilidad hay de que el virus se atenúe, como pasó en Europa, o dijeron en Europa, que el virus tenga menos carga viral y sea menos agresivo? No estaría sucediendo. Puede suceder de acá en adelante, como pasó con otras pandemias, que el virus desapareció así, como si nada. Puede pasar,
Pero bueno, hay que ser prudente porque hoy no está pasando. No está pasando. Vuelvo al tema político porque digo, en el medio de esto hay un virus que no se corrige, que es si funciona o no funciona el Congreso, Rosario. ¿Va a seguir funcionando virtualmente de alguna manera? Hay una fuerte discusión, sobre todo por Juntos por el Cambio, que quiso marcar posición, que quiso decir que no va a avalar la reforma judicial. Ahora, Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados, la semana próxima va a llamar a labor parlamentaria. ¿Qué significa esto? Va a llamar a los presidentes de los bloques para convocar a la sesión. ¿Qué está hablando Sergio Massa con los distintos dirigentes? Ahí los tenemos en colores. ¿Por qué? Porque ¿quiénes están dispuestos a sesionar de manera virtual? Nicolás del Caño está dispuesto a sesionar de manera virtual. Está Luis de Giacomo. Es importante porque es el presidente de un bloque de Río Negro. ¿Y por qué es importante? Porque justamente son los legisladores del interior los que están diciendo no podemos llegar a la capital a sesionar como quiere Juntos por el Cambio y los que avalarían las sesiones virtuales. Y también está José Luis Ramón, eterno aliado, Mendoza, exactamente, y aliado del kirchnerismo. Siempre destraba el número, ¿no? Destraba, exactamente. Obviamente Juntos por el Cambio dice no vamos a sesionar de manera virtual. Lo que van a hacer en labor se define por consenso. Si son mayoría, finalmente va a haber sesión. Ahora, para negociar, lo que va a hacer el oficialismo es aprobar, sesionar y tratar dos leyes, una que tiene que ver con la emergencia turística, que es del oficialismo, pero que obviamente la oposición está de acuerdo, y la otra tiene que ver con alquileres comerciales. ¿De quién es? Es de Juntos por el Cambio. Lo que le está diciendo es, señores, vengan a sesionar porque acá no hay reforma judicial por ahora. Vengan y sesionen de manera virtual. Gobernador Morales, apelo a su condición, su larga tradición de legislador. ¿Hay que sesionar virtualmente? Me parece que hay que buscar todas las formas posibles para sesionar, obviamente. Pero bueno, yo como soldado de la Unión Cívica Radical respaldo la posición que ha tomado Juntos por el Cambio, ¿no? Bien, bien. Gobernador, gracias. Como siempre, le deseamos lo mejor. Vamos a seguir en contacto y le deseamos de verdad lo mejor para la provincia, que en algún momento nos entusiasmó, pero bueno, el virus lamentablemente es capaz de llevar por delante los entusiasmos. Así que lo mejor para usted, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Igualmente, cuídense. Gracias, muchísimas gracias. Luis, ¿cómo ves esta suerte? La justicia que estuvo 4 meses y chirolas sin funcionar, ahora el Congreso que está semi-paralizado. Mira, hay una cuestión que tiene que ver con la emergencia, ¿no? Y se nota muy bien esto en la coordinación entre los poderes ejecutivos. Finalmente, los gobernadores son agentes del gobierno federal. Entonces, es natural la cooperación ahí. Bueno sería que no cooperasen, ¿no? Claro, en semejante despelote, vamos a decirlo técnicamente. Ahora, por el otro lado, hay cuestiones políticas. Y hay cuestiones políticas que tienen que ver con lo fundante, con lo institucional. Pareciera que este no es momento, ¿no?, para establecer una discusión sobre cuestiones fundantes e institucionales, porque las instituciones quedan para siempre, o por lo menos para que alguien después llegue y las reforme. Entonces, me parece que este es el problema. Digamos, las reuniones virtuales que han traído también cuestiones políticas, ¿no es cierto?, de apagar micrófonos y otras trapisondas, me parece que están bien para la cuestión de la emergencia, porque son reuniones de emergencia. Sí, claro. El Congreso tiene que funcionar en toda su expresividad. No pueden ser, viste, esas caritas constreñidas así en la pantalla. Para debatir cosas centrales que pueden durar para los próximos 30, 40 años. Claro, porque es un foro dramático, ¿no es cierto? Digamos, las personas así se expresan intercambiando argumentos, ¿no? Pero también poniéndole énfasis, la retórica, pero todo lo que sabemos. Sí, claro. ¿No? Entonces digo, si eso falta, ¿no?, realmente la discusión no tiene punch político. ¿Qué pasa con el peronismo, Javi, en el medio de esta discusión, con la interna del PJ? Mira, acaban de decidir volver a postergar la elección de las autoridades. Esto puede sonar burocrático. Desde comienzos de año se tenía que renovar la conducción que lidera José Luis Gioja, el ex gobernador de San Juan, y se decidió por la pandemia pasarlo para agosto. Bueno, ahora se volvió a postergar, también por la pandemia, se lo patea para diciembre. ¿Qué empiezan a olisquear los peronistas que de estas cosas saben? Que puede ser el preanuncio de la postergación de las PASO. Ahora yo digo, ¿cuánto importa hoy el sello del Partido Justicialista? Porque digo, antes yo me acuerdo cuando había reunión en el Partido Justicialista, temblaba la Argentina. Digo, hoy con todo cariño por Gioja, que a uno le cae fantástico y le parece un tipo regaucho. Digo, ¿cuánto importa hoy? Mira, el peso de los sellos es absolutamente relativo y se ha debilitado, ¿no? Pero lo cierto
es que siga habiendo un síndrome peronista y un síndrome no peronista en la Argentina. Electoralmente se dice que mantiene un 30% de los votos el peronismo solo. Sí, digamos, como sello y como organización los partidos nacionales han hecho pelota. Claro. ¿No es cierto? Sí, para también decirlo técnicamente. Pero también es cierto que existe la sociedad, digamos, argentina, y la grieta lo demuestra, ¿no es cierto?, que estas tendencias de voto se mantienen en la Argentina desde hace muchísimo 2017, tiempo. ¿no? Cristina 2017 fue fue el primer indicio de que los partidos están, de alguna manera, arruinados por la grieta. Cristina se presentó, se puso en el centro de la cancha y el peronismo, como partido, hizo la peor elección en toda su historia en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque había una referente con un perfil mucho más alto que acaparó mucho... Que lleva por... Digo, Cristina, sin un solo sello del Partido Justicialista, unió el peronismo. O sea, hace un año exactamente que estábamos diciendo, lo planteó Luis, cuando un sector se junta, va para adelante. Bueno, de hecho, la misma Cristina fue la que en 2019 volvió a entrar en la sede del PJ de la calle Mateu, cuando estaba en campaña y lo terminaba de ungir Alberto Fernández. No, una semana antes, todos que pensaron que era el momento cúlmine de que Cristina iba a ser candidata porque entraba al PJ. Exactamente. Volvía a entrar al PJ después de años. Cristina candidata, ¿no? Exactamente. Una semana después dijo Alberto Fernández por el frente de todos y no hay más PJ. Claro, digo, porque esto también muestra la interna que hay hacia adentro del gobierno, como yo decía, cuál Alberto es el que está gobernando, y hacia adentro de esta coalición entre albertistas y kirchneristas, hoy con un episodio que a mí me parece que es muy, muy interesante, que es un notable del albertismo sacudido de alguna manera. Bueno, Andrés Gil Domínguez, constitucionalista ungido por Alberto Fernández en la comisión de notables que lo va a asesorar para eventualmente reformar o no la Corte, la Procuración y demás, se presentó justamente en el debate de la reforma judicial y tuvo un cruce muy fuerte con Oscar Parrilli. ¿Qué le planteó Oscar Parrilli? Porque en realidad Andrés Gil Domínguez vio lo que había dicho Oscar Parrilli y le dijo, bueno, yo quiero hacer una observación, no me parece conveniente incluir dentro del articulado de esta reforma judicial que los jueces tengan que denunciar a los poderes mediáticos o a los grupos de medios como un poder de presión. Vamos de vuelta, o sea, Parrilli quiere dejar por escrito que nosotros los periodistas, cuando estamos haciendo esto que es opinar, si el juez se siente presionado por lo que vos digas en el programa, agarre y te denuncie. Hizo alusión puntualmente... Yo no tengo recuerdo... Qué grande Parrilli. A mí me pasan varias cosas. Primero, lo voy a confesar, me comprende la general de la ley, me siento amigo de Andrés Gil Domínguez, por lo cual debería callarme la boca y no opinar, porque está un amigo en el medio. Claro, en un juicio no serías... No podría, sería tachado inmediatamente por parcialidad. Y denunciado encima por un juez si sale la reforma. Encima. Pero quiero decir, Andrés Gil Domínguez es un jurista de la hostia, es un tipo consultado por toda Latinoamérica. Sí. Yo la verdad que le diría a Andrés, sentite honrado. Te critica Parrilli. O sea, no te está criticando un jurista que te complica tu tradición. Te está complicando Parrilli, que quiere que por escrito pongan que si un periodista opina y un juez dice, señorita, me siento presionado por Ortelli, me pueda denunciar. Claro, lo curioso es que ahí Andrés Gil Domínguez no iba a defender a nadie, fue a plantear su postura y en todo caso a dar una opinión buena o mala sobre la reforma judicial, que tuvo algunas cosas en las que coincidió. Ahora, el punto es que Parrilli le preguntó qué pensaba él de la actitud, por ejemplo, no hizo anunciar explícitamente a la Nata, pero dio todos los indicios cuando la Nata opinaba sobre los jueces. Si él creía que era una actitud democrática. Y Andrés Gil Domínguez se apegó a las convenciones de los pactos internacionales, dijo que eventualmente si un juez se siente dañado por algo que hizo un periodista, puede denunciarlo o puede hacer una calumnia, injuria, o le puede hacer una demanda civil eventualmente si se comprueba que hubo malicia, pero que no, de ninguna manera podía constituir un acto de censura previa, que la libertad de expresión tenía que estar... No es menor que un alfil como Parrilli salga a cruzar a un albertista puro, ¿no? Por supuesto que no es menor. Es muy grave. ¿No? Es muy grave. Y tiñe de todas maneras todo lo bueno que puede tener la reforma. Porque evidentemente es necesaria una reforma y evidentemente la justicia está para el diablo. La reforma es imprescindible. Claro que es imprescindible. El tema es si todos quieren que salga. En el kirchnerismo yo no sé si todos quieren que salga. Hipótesis, esa es una hipótesis. En el oficialismo, en el kirchnerismo todos quieren que salga. Mira, a veces Alberto Fernández parece... En el kirchnerismo creo que todos quieren que salga. En el oficialismo... En el oficialismo ¿viste esas películas ampliado, que van... te lo diría. ¿Por qué? ¿No? Meter la comisión de la Corte no era el plan original de Alberto Fernández. No, claro. Bueno, eso apareció... Digo, lo que quería contar es el ejemplo de... Exacto. ¿Viste las películas donde
el asesino quiere matar al que va al costado, pero tiene airbag y sabe que el que va al costado no y se estrella. Bueno, Alberto Fernández pareciera que sigue esto. ¿Viste? Con Vicentín también la anunció con una cara de ataúd, ¿no es cierto? Mirando para abajo y puso a su lado la senadora de Mendoza como decir, mirá que... Fernández Agasti, está acá. Claro. Fue ella esto, ¿no? Y esto se estrelló el gobierno con esto. Pero la ¿qué fue la reforma es culpa? de El él. kirchnerismo. La reforma es de él. ¿No? La reforma Ahora es la de él. reforma es de él, pero se tiñe de... Pierde él. Sí, no, pero la está Justamente, tiñendo de costo político kirchnerismo. también. Me parece que se la es de él, tiñe pero No, porque no es quiere de que él, pero salga. está tiñendo de Es de él, pero de kirchnerismo. un sector que no es el... Belli no estuvo. No está Vélez, exactamente. Pero el costo político lo Lo va a paga pagar. Alberto Bueno, Fernández, que es el obvio presidente que siempre y el se que paga. anunció- Digamos, el que choca se hace pelota, pero el tema es, ¿no? Que hasta Claro. el momento, por la endeble de la posición, por eso digo, ¿quién es Alberto? Es este Alberto. ¿Por Es un qué tipo no que se- está haciendo, digamos, malabarismo con lo que tiene y se le cae obviamente algunas pelotas. Bastante bien le está yendo, ¿no? Digo, en esta situación tremenda. Claro. Ahora digo, ¿cuál es el proyecto central de Alberto? Para mí la reforma judicial lo era. Sí, ¿Cuál la es el ley del proyecto? aborto. La ley del aborto, lo que digo, que como política de Estado, ustedes saben cuál es mi posición respecto de la legalización del aborto, que estoy a favor, por supuesto, digo, me parece muy importante. Pero como gran política de transformación estructural del Estado, ¿cuál es? La reforma judicial. La reforma judicial. Sin duda. Por lo cual, si no le sale, es un golpazo fenomenal. Pero no todos quieren que salga. Yo insisto con ese punto, Luis. El presidente obviamente es el primer interesado, quiere quitarle poder a Comodoro Pi, quiere dividirla, quiere ampliar la cantidad de juzgados justamente para que no haya una justicia de turno. Ahora, no todos en el kirchnerismo, yo Quieren hago eso. ahí una diferenciación de lo que opina Javi, no todos en el kirchnerismo quieren que se apruebe ese proyecto. Hay algunos que quieren arreglar con los jueces. Déjame posar un segundo la mirada sobre el tema de la oposición, que es en Cambiemos con divisiones y uniones. ¿Qué pasa en Cambiemos? Mira, hay varios temas que los unen y varios temas que los separan. Recién hablamos de algunos de los temas que los unen, que son menos, pero la verdad los mantienen abroquelados, que uno es la reforma judicial. Les vino como anillo al dedo, ¿no? Cuando se estaban peleando por 1000 cosas, la reforma judicial les vino como anillo al dedo. Los cambios en la Corte, el mismo tono. También, todos abroquelados detrás de defender que la Corte se mantenga con la cantidad de miembros que tiene actualmente. Y lo otro que los une es saber que los puede salvar, sobre todo electoral y políticamente, es mantenerse unidos. ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio, el año que viene, en las elecciones legislativas, defienden la muy buena elección que hicieron en el 2017. Así es. Con lo cual, si les va mal, es muy probable que el oficialismo tenga mayoría en las dos cámaras. Ya tienen el Senado con comodidad y podría tenerla en diputados si efectivamente, si van separados ni hablar. Claro. Pero si no tienen un buen resultado, les puede ir muy mal. ¿Qué los separa? Bueno, la lista es larga. La relación con el gobierno, como veíamos recién Gerardo Morales explicándola muy claramente qué relación tiene él con Alberto Fernández y qué relación tienen Con otros Macri. referentes de la oposición, ni hablar de Macri, Patricia Bullrich, Pichetto, etc. La reacción por la pandemia también diferencia entre, como el gobierno dice, los que tuitean y los que gobiernan. Ahí también hay diferencias en Juntos por el Cambio. Las medidas económicas, frente al paquete de medidas que el gobierno dice que va a anunciar, tenés líberos de Juntos por el Cambio, como Prat Gay, que critica casi todo, y gente que apoya, como hicieron con el acuerdo por la deuda. El espacio ideológico. Hay sectores de Juntos por el Cambio que creen que se tienen que radicalizar, pero no en el sentido de la Unión Cívica Radical, sino en el sentido de derechizarse todavía más. Hacerse más Pichetto, más Patricia Exactamente, Bullrich. mientras que gente como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal creen que no solamente se tienen que ampliar, sino que tienen que ser más moderados, más centristas e incorporar nuevos sectores a Juntos por el Cambio. Otro lío que hay ahí, el liderazgo por la fuerza. ¿Cómo se maneja Juntos por el Cambio? ¿Quién lo lidera? ¿Quién ¿De es qué el líder, manera Luis? se toman las ¿Quién decisiones? es el líder hoy de Juntos por No, el no hay Cambio? líder. No hay. líder. No. Se viene de perder una elección, ¿no? Entonces siempre se discute el líder. Se perdió una elección y el que perdió la elección, digamos que era el supuesto líder, digamos, no ha quedado bien parado, ¿no es cierto? Y más con las últimas noticias que tenemos. Así que eso está abierto. Pero en el gráfico que mostraban recién es muy interesante que lo que teníamos es, fíjate, cuando más se radicaliza el gobierno, más le resuelve el problema a la oposición. Claro, así de totalmente. simple. Fíjate que esos temas son temas de radicalización. Claro. Totalmente. Y en la reforma judicial, claro. el tema de radicalización es si van a ampliar la Corte. Por eso digo, Alberto, ese es un tema que si lo puede sacar,
¿no es cierto? La reforma judicial se puede hacer viable. O sea, son los elementos urticantes que tienen que ver, obviamente, con la manipulación de la justicia a favor de la impunidad. Que el mismo Alberto dijo nunca más. Sí. Antes de irme al corte, mañana se reúnen Kicillof y Larreta. Horacio Rodríguez Larreta. 30 segundos, digo. No se rompe el AMBA. No, no se va a romper. Seguramente Larreta hubiera querido abrir más cosas, pero igualmente va a abrir. Axel Kicillof me confirman que sigue todo como está. Ni abre ni cierra. Bien. Bueno, enseguida seguimos hablando porque tenemos un rato más en nuestro nuevo horario de Animales. El viernes la cuarentena. Te pregunto, Carlos, si se levanta la cuarentena y nos hacemos responsables todos de sostener el distanciamiento, las aglomeraciones de personas, el barbijo, el alcohol en gel, la preservación de los mayores, ¿no sería más atinado en este momento? Por supuesto. No hablemos más de cuarentena, Luis. No hay más cuarentena. No sigamos rondando en una mentira a voces. Ya está. No hay más cuarentena. O sea, ¿qué podría hacerse? Debiera hacerse. Hoy, antes el arma era el aislamiento. Hoy el arma es la responsabilidad social. ¿Por qué no se hace esto, Luis? Digamos, ¿por qué no nos animamos a dejar de amenazar con decretos o demás? Mira, Luis, pareciera como que hay, digamos, para enfrentar esta pandemia, un trípode que tiene que ver primero con la capacidad estatal, después la gestión de gobierno y después está la responsabilidad social. Los países que tienen estos tres elementos, Nueva Zelanda, la cuarentena fue exitosa. Los países que no tenían estos tres elementos, por ejemplo, Perú, que tuvo una cuarentena antes que la Argentina y fracasó tremendamente con el nivel de muertos, digamos, no la puede hacer. La Argentina está en el medio, tiene capacidades estatales que siguen de inercia, ¿no es cierto? Pero es el servicio hospitalario y los médicos que realmente, digamos, tenemos que estar muy orgullosos, porque eso ha sido un factor decisivo, digamos, en que no haya más muertos. La responsabilidad social es el gran tema que estaba en el primer discurso de Alberto Fernández, cuando dijo, en algunos lugares va a haber cuarentena comunitaria. La cuarentena perfecta no existía. Así que ya sabíamos ahí, en febrero, ya sabíamos, y lo hablamos, creo, con Max en su momento, que la cuarentena naturalmente iba a ser agua, y hacer agua significa que no iba nunca a llegar el pico, porque el pico todavía no llegamos, el pico no sabemos cuál es, el pico es cuando empieza a descender los puertos. Todavía no hemos llegado. Entonces digo, ¿a qué podemos apelar? La capacidad estatal, faltan los médicos ya, ¿no es cierto? Lo dijo Gerardo Morales. La gestión de gobierno, bueno, ya está a tope, ¿no es cierto? Es lo que hay. Queda la responsabilidad ciudadana, queda la responsabilidad social. A eso hay que apuntar. Gracias Luis, gracias Carlos, gracias a todos. Soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020, nos vemos mañana.